De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad y espectadores de Radio Sefarad TV. Hoy tenemos el gusto de contar con nosotros a el diputado del Parlamento de Andalucía por el Partido Popular de Jaén, a Eric Domínguez. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y nada, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, ya ves que hemos hecho muchas entrevistas presenciales, ahora estamos un poco más alejados, me imagino que gran parte también de la labor política hoy se desarrolla de forma telemática, pero esto no implica que se trabaje menos, incluso se llevan adelante propuestas que son pioneras dentro de lo que es el espectro español, como la propuesta no de ley que habéis llevado el Partido Popular y Ciudadanos conjuntamente al Parlamento para la enseñanza en la escuela secundaria de la historia del pueblo judío. Esto va más allá de algunas cosas que ya se avanzaron, como enseñar el Holocausto dentro de las asignaturas de historia. Esto es directamente abordar el tema del pueblo judío, por supuesto, incidiendo en la presencia en la península ibérica y especialmente en el territorio vuestro, ¿no? Explícanos un poco. Pues sí, así es. Bueno, esto nace de un trabajo conjunto de nuestro grupo parlamentario, el Partido Popular, conjuntamente con Ciudadanos, en el que, bueno, pues tenemos claro que parte de intentar evitar que en el futuro ocurra lo que otras veces ha ocurrido en el pasado, por desgracia, en este caso para el pueblo judío, pues es estudiarlo, aprender y empezar desde la base. Y, hombre, si tenemos en cuenta que en la educación actual cabe casi de todo y pues nuestros chicos en el colegio y en el instituto pues aprenden diversas materias de varias índoles, ¿no? Pues ¿por qué no incidir en nuestra historia? Porque al final también el pueblo judío ha tenido una incisión particular en Sefarat, en nuestra historia a lo largo del tiempo, y creímos conveniente elaborar una proposición no de ley que, entre otras cuestiones, pues abarcara este tema, ¿no? Pues que conjuntamente con la institución andaluza, con la Junta de Andalucía, en este caso con la Consejería de Educación, se elaborará un plan, un proyecto marco de enseñanza, en este caso en la educación secundaria obligatoria, la ESO, que abarcara como temática, dentro del bloque educacional, un apartado, digamos, común, troncal, que abarcará la historia del pueblo judío, no solo en la península ibérica, sino de forma específica en nuestra tierra. Quiero recordar, pues de forma especial, que aquí en Córdoba, en Andalucía, pues tenemos al Gran Rambam, y esto es parte de, digamos, de la historia andaluza también, y eso pues hay que estudiarlo. Uh-huh. Bueno, no solamente el Rambam, tú estás representando a Jaén, y de la ciudad de Jaén era originaria Ibn Shaprut, ¿no? Hasdai Ibn Shaprut, que fue uno de los impulsores de ese renacimiento de la cultura judía en una España en la que había mucha presencia judía, pero que estaba muy oculta hasta que se consolidó el califato, ¿no? Estos son cuestiones que yo no sé si todos los chicos son conscientes. Me imagino que en Jaén habrá alguna estatua, en Córdoba hay otra de Maimónides, en Málaga hay una de Ibn Gabirol, pero estas nociones están muy dispersas, ¿no? Sí, así es, y yo creo que precisamente con más motivo que iniciativas como esta salgan adelante. Tenemos a Hasdai Ben Shaprut en Jaén, efectivamente, Maimónides, pero es que nuestra tierra, Andalucía, está llena de presencia judía, no solo de legado sefardí judío, sino que en la actualidad pues son múltiples las comunidades que son florecientes y que están en nuestra tierra. No veo motivo alguno para no hacer especial mención a esto en el colegio y que nuestros chicos y nuestras chicas, evidentemente, pues puedan estudiar, entre otras cuestiones, todos los aportes hereditarios en materia culinaria, en materia cultural, en materia histórica, en patrimonio, que, bueno, pues todos estos grandes, bueno, pues pensadores, librepensadores judíos, científicos, médicos, han aportado a nuestra tierra y con ello al legado de nuestra tierra en Andalucía, que es verdad
que no debemos olvidar que es una tierra pues, multicultural, que es una tierra ejemplarizante en vender por la multiculturalidad, valga la redundancia, pero que entre ellas está el legado judío. Y, oye, es una carencia que a nuestro juicio había quizás un poco en los centros escolares, ¿no? En nuestra tierra. Y yo creo que vivimos precisamente ahora en la tierra vivimos en el mundo, en un mundo globalizado, vivimos en un mundo en el que hay reciprocidad de culturas y yo creo que este debe en la cuenta andaluza teníamos que saldarlo. Y la mejor manera de hacerlo, pues como estamos comentando, es a través de una iniciativa de impulso de este tipo. Tú lo has dicho ahora mismo. En Jaén tenemos en una plaza una menorá. Tenemos un busto de Hazei Ben Saprut. En Córdoba tenemos el busto también del Gran Rambam. Pero tenemos una judería, con un legado vibrante. Pero es que tenemos la Comunidad de Málaga. O sea, tenemos un montón de legado, como he dicho antes, patrimonio cultural, de todo ámbito, ¿no? Que desde luego yo creo que nuestros chicos deberían de aprender. Y sobre todo, y más importante, este año, no me lo quiero dejar, es que estamos en el 75 aniversario, como todos conocéis, del tema de Auschwitz. Y para mí creo que es muy importante que la gente conozca, sepa, pues una parte importante de su historia, de las raíces de su tierra, dónde están y sobre todo los aportes que han tenido, ¿no? Porque quizás conociendo esto más, conoceremos al prójimo más de la actualidad, nuestros judíos de hoy, ¿no? Y con ello, pues probablemente, pues de ese roce, como dice el refrán, pues nazca el cariño. Y lo más probable es que al final pues, sea una convivencia mucho más saludable, sea un trabajo comunitario mucho más saludable y de aquí salgan iniciativas, bueno, después de esta, pues que sean mucho mayores y eso es de esperar, ¿no? Que haya un trabajo conjunto en pro del buen hacer y de una sociedad mucho mejor, ¿no? Para el futuro. Bueno, mencionabas esto que parece como una especie de reparación histórica que no se ha dado a conocer lo suficiente, pero el problema, y esto lo señalabais también en esta proposición, es que no solamente que eso se ha olvidado, sino que incluso hay señales de alerta de que puede pasar lo contrario, es decir, que se está gestando un odio hacia el judío y a veces disimulado con que no es contra los judíos, es solamente contra Israel, pero en realidad cuando se examina, por ejemplo, decisiones de ayuntamientos de boicotear a productos israelíes, se habla de todo aquel que tenga contacto con Israel y en eso estamos todos los judíos, evidentemente. Sí, totalmente. Además, ya la historia reciente de los últimos años nos han demostrado que apenas bajamos un poco la guardia, nos encontramos con 4 desalmados que al final, pues llegan y te pintan un monumento, pues mismamente el de Jaén apareció en una ocasión pintado, o en varias ocasiones, la menorá pintada en mitad de la calle con unas pintadas, o recuerdo un monumento en Almería, en la calle pintado con Almería Judenfrei, Almería libre de judíos, fijaros, en pleno siglo XXI, ¿no? Que esto que parece que está superado, bueno, pues fíjate, quizás no tanto, ¿no? Y hay un grupúsculo ahí que entiendo que será menor, quiero pensar que será menor, pero que está ahí, que está vivo. Por tanto, la mejor manera, yo creo, de combatirla es, pues iniciativas como esta, dejar claro que somos un pueblo solidario, un pueblo pues que tiende puentes, no que los quiere destruir, y desde luego una buena manera de hacerlo es tomando como ejemplo este tipo de iniciativas. Nosotros no concebimos desde el Parlamento, y entiendo que desde el gobierno de la Junta de Andalucía tampoco, que nuestra tierra sea una tierra de barreras, de restricciones, sino todo lo contrario. Somos una tierra, como digo, plural, lo hemos demostrado, somos una tierra que debemos ser abierta y por tanto no debemos ponerle barreras a nadie, y muchísimo menos por su lugar de procedencia, sea israelí, o sea polaco, o sea austriaco, nos da exactamente igual. Todo aquel que quiera venir de un modo saludable a nuestra tierra, ya sea para invertir, ya sea para visitarnos, es decir, o para compartir sencillamente con nosotros parte de su tiempo, tiene que ser más que bienvenido, porque yo pienso que eso lo que hará será una sociedad mucho más justa, mucho más abierta y mucho más grande, porque aprendiendo unos de otros y creciendo juntos es como un pueblo, una tierra, desde luego está llamada a crecer mucho más rápido que de otro modo. Por tanto, nosotros en esta iniciativa también perseguimos eso, no solo fomentar y dar a conocer, sino también explicar que todo este tipo de comportamientos que son, digamos, antisemitas o que son de alguna manera prohibitivos, que levantan barreras, no son bienvenidos aquí, ¿no?
y queremos que esa manifestación la tenga el Parlamento de Andalucía y, por supuesto, el Gobierno de la Junta, ¿no? Que sea plural, abierto y mano tendida, y todas estas iniciativas de rechazo o de boicot simplemente por ser de un país de origen distinto al nuestro, pongamos Israel, como es el caso, porque venga un israelí aquí, pues un israelí es tan bienvenido pues como un polaco o un alemán, tan bienvenido igual que ellos. Bueno, en el texto de la proposición también se habla incluso de acercamiento a las instituciones judías que hay en España, que no son muchas porque somos una comunidad muy pequeña, ¿no? Igual suena a que somos más de lo que somos, pero que en realidad somos pequeñas comunidades. En las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, sí que somos unas comunidades un poco mayores, pero en Andalucía, tú mencionabas, en Málaga, en Torremolinos, en Alicante, hay comunidades que son unas decenas de personas. Y sin embargo, pues hay un cierto desconocimiento, un cierto falta de contacto, ¿no? Con las Sí, es así. instituciones. Totalmente de acuerdo contigo. Es decir, de ahí la PNL, ¿no? Necesitamos proyectar un poco lo que es, de alguna manera, la presencia, digamos, judía en nuestra tierra. Nada, de una forma, ya digo, amistosa, saludable, amable, cariñosa, si se quiere, porque bueno, al final forman parte del entramado de nuestra tierra y son andaluces, igual que otro cualquiera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, evidentemente, claro que hay que fortalecer relaciones. Mire, dos cosas. La PNL trae un punto que es el último, que es el punto 5, que habla de estrechar las relaciones y colaborar estrechamente con la Federación de Comunidades Judías de España, en pro de muchos campos. Pero en ese punto se habla de un ejemplo, por ejemplo, el Observatorio contra el Antisemitismo. Pues para que lo que ocurrió en Almería, pues no pueda volver a ocurrir. Sencillamente, fíjese usted qué manera más sencilla de poner un ejemplo tácito en nuestra tierra. Pero además, hace muy poco tuvimos la suerte también a nivel institucional y político, de tener a la embajadora de Israel en visita oficial a la Junta y al Parlamento. Disfrutó de un desayuno con la presidenta del Parlamento, visitó a los grupos parlamentarios, estuvo almorzando también con mi grupo, estuve yo también en ese almuerzo, y la verdad es que tenemos que normalizar lo que ocurre pues, con otras instituciones, que, oye, está enraizado en nuestra tierra en cualquier otro ámbito. Quiero poner un ejemplo. No hay ningún problema en la colaboración habitual pues, con las iglesias evangélicas. No hay incluso ningún tipo de problema con las comunidades islámicas. Y da la sensación de que con las comunidades judías es como menor, ¿no? Esa presencia ahí. Nada que ver. Es decir, debe ser tan enraizado en nuestra tierra como la que más. Y yo creo que precisamente esta PNL viene a dar pues, esa visibilidad, ese impulso que a lo mejor, fíjese, pues necesitábamos para arrancar, porque yo creo que aquí todas las partes estamos de acuerdo, o sea, no hay nadie que esté en desacuerdo, ¿no? Lo que ocurre es que nos ha faltado pues ese impulso. Bueno, pues ojalá y esta proposición no de ley sirva para darlo, ¿no? Bueno, uno de los atributos que tienen los parlamentos autonómicos es en el plano de la educación, cosa que ahora hemos visto también que tiene cierto enfrentamiento con las políticas educativas centralizadas, ¿no? Pero en este tema hemos visto iniciativas, por ejemplo, también en Aragón, de acercamiento de las aulas al tema judío, etc. A pesar de estas iniciativas que son regionales, ¿se puede impulsar un acuerdo entre distintas comunidades para mancomunarse en esta idea, por ejemplo, de reconocer o hacer reconocer a los estudiantes el legado sefardí y la presencia actual en España de los judíos? Claro, no habría ningún problema, pero incluso lo podíamos hacer mucho más sencillo, es decir, replicar este tipo de iniciativas en el resto de parlamentos regionales y que tenga después su eco final en nuestra Cámara más soberana de representación, que es el Congreso de los Diputados. Es decir, es que no habría ningún problema, porque no es una cuestión, si se me permite, ni siquiera política. Es decir, esto carece de color político. Lo ha impulsado el PP y Ciudadanos, pero lo podía haber impulsado perfectamente el Partido Socialista. Es decir, es más, quiero recordar que ahora tenemos la visita de nuestra ministra de Exteriores a Israel y no hay ningún problema, es algo normalizado.
pues en respecto a las propuestas culturales con el pueblo judío no veo ningún problema. Nos acercamos a Hanukkah. Y yo quiero decir una cosa. ¿Habría algún problema en que en el colegio tuviéramos una propuesta, digamos, de forma formal en las distintas comunidades autónomas? Porque ya sabemos lo que ocurre, como usted bien ha dicho, con la materia de educación, que está en gran parte delegada en las comunidades. ¿Qué ocurriría si, además de contar la Navidad, que lo veo elemental, contásemos también la Hanukkah y que incluso pudieran participar de los eventos en aquellas ciudades que los tuvieran, poder llevar la Hanukkah a las aulas o sacar las aulas a Hanukkah, ¿no? Cuando, evidentemente, también las circunstancias sanitarias lo permitan, huelga decirlo, ¿no? Y quiero poner el ejemplo del encendido de luces, por ejemplo, ¿no? De Hanukkah, ¿no? De Hanukkah en la calle. Pues no veo dónde está el problema, ¿no? Estoy convencido que es una cuestión pues de falta de impulsos, sencillamente. No es que nadie esté en desacuerdo. Todo lo contrario, es cuestión de falta de impulsos. Bueno, pues cuando las circunstancias lo permitan, esta PNL puede ser replicada y la idea, más que la PNL, la idea debe y debería de ser replicada en los distintos parlamentos regionales, pero también en el Parlamento Nacional. Y es que deberíamos de empezar a dar ejemplo nosotros, los políticos. Si nosotros damos ejemplo de normalidad con las distintas comunidades que integran nuestra tierra, porque, insisto, creo que España, pero en concreto Andalucía, es una tierra que lo ha sido siempre muy plural y muy diversa, y creo que buen ejemplo de ello sería este tipo de iniciativas. Usted imagínese qué bonito sería pues que una gran representación de las fuerzas políticas de España o de Andalucía, depende de dónde se haga el acto, diesen ejemplo, por ejemplo, en Hanukkah, yendo a encender una de las velas de Hanukkah, ¿no? Pues con otro elenco de comunidades. O sea, ¿qué ejemplo más bonito sería el mundo? Sobre todo, fíjese, por el propio significado de Hanukkah, ¿no? De ser luz, ¿no? Pues fíjese, yo creo que esto es una cosa que sencillamente hay que impulsar. Pues estamos encantados con esa visión que aporta y que seguramente ha impregnado o se ha contagiado en el buen sentido que hoy en día tiene la palabra contagio a otros políticos del Parlamento de Andalucía, y esperemos que esto sí se convierta en una epidemia de buenas ondas y de buen hacer, de acercamiento, de hermanamiento y de lo que Andalucía ha significado históricamente, ¿no? Una tierra de convivencia. Así que muchas gracias por habernos atendido, Eric Domínguez, y esperamos tener noticias cuando esperamos que esta propuesta no de ley se apruebe y, como dice usted, de forma unánime, abierta y sin cortapisas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y esperamos que así sea, seguro que así será.